Hola a todos. Hoy es jueves, 11 de junio de 2026, y tenemos con nosotros a nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Es un placer estar aquí ahora, y vaya momento tan importante el que estamos viviendo. Sí, exactamente. Lo que ocurrió anoche fue una confrontación entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos decidió atacar a Irán. Los ataques se centraron básicamente en dos islas, la isla Sirik y la isla Keshm, en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz. Luego hubo un ataque en una de las ciudades cercanas a la capital iraní, Karaj, con 2 bombardeos en esa ciudad. Y otra parte importante, uno de los aspectos más destacados del ataque estadounidense, fue que intentaban golpear plantas petroquímicas, concretamente una en la ciudad de Asaluyeh, que es una de las principales plantas petroquímicas de Irán. Después, el misil de crucero que usaron fue interceptado 2 veces. Y luego, el CENTCOM dijo que eso no había ocurrido. A continuación llegó la respuesta iraní, y atacaron objetivos en Kuwait, Bahrein y Jordania. Por lo que hemos visto hasta ahora, hubo objetivos en Kuwait que fueron alcanzados. El radar en Kuwait fue alcanzado, y la base aérea Muwafaq Salti, algo así, en Jordania, sí, Muwafaq Salti en Jordania, fue alcanzada por misiles iraníes. Hay grabaciones que lo confirman, y los iraníes dijeron que impactaron los cazas que había allí. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. Antes de este ataque, hubo otro contra la isla de Sirik, en Irán, y ese ataque destruyó 2 tanques de agua que eran importantes en esa isla. Fue un movimiento nuevo, y mucha gente especulaba si Irán atacaría o destruiría plantas desalinizadoras en los países del Golfo o en Israel, pero eso no ocurrió. Así que estamos ahora en este punto, y Donald Trump, el objetivo del ataque contra Irán, según dijo Donald Trump, es obligar a los iraníes a aceptar sus condiciones. Quiere obligar a los iraníes a adoptar una nueva posición para llegar a un acuerdo con Donald Trump. Hoy lo ha reiterado. Dijo que esta noche vamos a atacar Irán, que quizá capturemos la isla de Kark. Lo dijo hoy, lo publicó en Twitter. Y esto fue lo que dijo. Teníamos aquí a Scott Bessent, y hace unos momentos Scott Bessent tuiteó que el régimen iraní va a perder el juego de suma cero que está jugando. Cualquier daño que cause a nuestros aliados en el Golfo se pagará con fondos extraídos de cuentas iraníes. Cualquier peaje pagado a la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico se compensará con fondos retirados de sus cuentas. Cada ataque que lance Irán solo profundizará las consecuencias económicas y financieras a las que se enfrenta. Esto lo dijo Scott Bessent. Y hace unos momentos, Donald Trump decía lo siguiente en Fox News. Un acuerdo histórico. Podrían agitar la bandera blanca de rendición. Podrían decir, nos rendimos, se acabó, estamos acabados. Los Estados Unidos son la mayor potencia. Alabado sea Alá. Y podrían hacer todo eso. Podrían decirlo alto y claro. Y las noticias falsas dirían que fue una gran victoria para Irán. Quiero decir, es lo más absurdo que he visto en mi vida. Richard, empecemos contigo. ¿Qué ves tú? ¿Cómo ves la situación ahora mismo con la nueva actitud de Donald Trump, este toma y daca, y esos ataques de represalia, sabiendo que Irán va a responder? Yo no veo ninguna señal de que a alguien le importe realmente estos ataques, al menos en cuanto a la forma en que él intenta presionar para cambiar la posición iraní. No veo que eso esté ocurriendo en absoluto. De hecho, están endureciendo su postura en este momento. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, creo que básicamente tienes razón. No tengo ningún motivo para verlo de otra manera. El señor Trump lleva más de 3 meses desde que empezó esta guerra diciendo que estaba negociando. Pero cuando quedó claro que no era así, que no había ninguna negociación en marcha, entonces dijo que estaba muy cerca de un acuerdo. Y eso lo lleva diciendo, al menos 2 meses. No hay ningún casi acuerdo. El señor Trump no dice la verdad,
O, dicho de otro modo, te aversión muy particular y muy personal con la verdad, y no es precisamente amistosa. Así que, en resumen, no hay ningún motivo para creer nada de esto. Si es cierto, no tengo forma de comprobarlo, claro, pero si es cierto que Estados Unidos lanzó varios misiles y que esos fueron interceptados y derribados antes de alcanzar su objetivo, salvo 2 depósitos de agua, bueno, eso es una metáfora perfecta de que Estados Unidos no funciona. ¿Qué haces destruyendo 2 depósitos de agua? Además de ser una tontería, no cambia nada de forma real. Mientras tanto, si también es cierto que los iraníes respondieron con misiles que sí alcanzaron sus objetivos, y que esos objetivos eran instalaciones militares, pues ahí lo tienes. Ahí tienes a Irán ganando esta guerra. Incluso, en ese intercambio militar, está ganando la guerra. Si me hubieras dicho que bombardearon zonas residenciales en Isfahán y en Teherán y cosas así, entonces mi actitud sería diferente. Sería horrible, pero sería otra situación. Esto, una vez más, es más bien fanfarronería. Ahora pasemos a Scott Bessent. Scott Bessent, voy a ser todo lo educado que pueda, no es precisamente el más listo del grupo. Nunca lo fue, y ahora tampoco lo es. Y lo que dice suele ser ideas pálidas, tardías, para apoyar al señor Trump, hacia quien se comporta de una forma en la que ningún intelectual, con un mínimo de respeto por sí mismo, lo haría. Incluso si alguien fuera servil de ese modo, no querría hacerlo tan evidente. Este hombre o no se da cuenta de cómo queda, o simplemente no le importa. Así que vamos a responderle. Irán ya está asumiendo enormes costes por el cierre del Estrecho de Hormuz. Irán es uno de los principales usuarios del Estrecho de Hormuz, y eso les está costando dinero. Los bombardeos tendrán que repararse, y eso también cuesta dinero. El señor Bessent dice, tengo otras formas de hacer que te cueste dinero. Por ejemplo, voy a usar el dinero que te hemos incautado, tu dinero, para pagar a la gente a la que cobras. Bien, esto que acaba de hacer es muy flojo. En el fondo, le está diciendo a los iraníes, podéis cobrar dinero, pero lo descontaremos de vuestro propio dinero. Bueno, a estas alturas, a los iraníes ya les han quitado ese dinero y han encontrado la manera de compensarse por su cuenta. Y todo lo que el señor Bessent puede hacer es decirles, bueno, nunca os devolveré ese dinero, que de hecho, ellos tampoco esperaban recuperar. Es un comportamiento infantil. Y en el contexto más amplio, si Irán está dispuesto a desafiar la amenaza de una acción militar, como lleva haciendo ya 3 meses, entonces tienes razón, Nima, no van a ceder solo porque el señor Scott Bessent haya sacado 3 pequeñeces con las que pretende. En fin, esto es una locura. Además, para rematar, ahora nos dice lo que piensa hacer en el futuro. Bueno, cualquiera que sepa algo sobre la guerra sabe que lo que se dice durante la guerra y lo que se acuerda al final no son lo mismo. Así que eso que él promete que harán en el futuro es, con perdón, una tontería. Está pensado para que los medios estadounidenses lo repitan y parezca que el señor Trump está siendo duro. De eso va lo de la isla Karg. De eso van los contenedores de agua. De eso van esas mentiras sobre escoltar barcos fantasma. En realidad, si lo he entendido bien, lo único que hizo la semana pasada fue atacar el barco equivocado, un barco contratado por la India, y mató a 3 marineros indios. ¿Y eso es un logro? De verdad, es patético. Que un país rico y poderoso haya acabado en esto, ya está perdiendo. You're muted, Nima. Richard, Michael, go ahead. I Come in. want to pick up on Richard's point. Quiero retomar el punto de Richard sobre que Trump ha hablado del futuro. Una de las cosas más interesantes que ha hecho es que, por fin, ha dejado atrás la ficción de que esta guerra tiene que ver con que Irán tenga una bomba atómica que no existe. En los últimos días ha dicho, en primer lugar,
que una vez más quiere quedarse con todo el petróleo de Irán. Y ha explicado exactamente qué piensa hacer con él. Dijo que cuando tomemos el petróleo iraní, la mitad de los ingresos por exportación se usará para pagar a Estados Unidos, como compensación por los costes que hemos tenido al librar nuestra guerra no declarada contra Irán. La otra mitad se destinará a pagar daños a los países de la región que Irán haya perjudicado. Bueno, no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de qué países son. Principalmente Israel, que ha sido el blanco de las bombas, y también otros satélites de Estados Unidos, como los Emiratos. Probablemente Jordania pueda ser olvidada. No estoy seguro de cuánto tiempo tiene que seguir existiendo. No sé cuánto tiempo van a durar los Emiratos. Es posible que Arabia Saudí se quede con la parte que le toque. Pero Trump ha sido bastante claro en que todavía quiere hacer con Irán lo mismo que hizo con tanto éxito en Venezuela. Quedarse con el petróleo, asegurarse de que todos los ingresos de sus exportaciones se paguen en una cuenta controlada por Estados Unidos. Quizá les guste Miami como la cuenta venezolana. Y Estados Unidos será quien reparta lo que salga de ahí, para su propio ejército, para su presupuesto, para ayudar a equilibrar el déficit, y también para Israel y otros ejércitos aliados que tiene en la región. En fin, esto significa abiertamente que todo gira en torno al petróleo. No tiene nada que ver con la situación de las Repúblicas Directores Programa de Energía Atómica Irán. Iran's atomic energy program at all. Richard, en cuanto a la estrategia de Estados Unidos, esta estrategia de ojo por ojo, ya sabes, después del ataque hemos sabido que Irán ha cerrado por completo el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Ahora mismo no se mueve nada en ese estrecho. Antes pasaban por allí entre 10 y 30 petroleros pagando los peajes y todo eso, pero ahora no pasa nada, y lo que están intentando es presionar a la economía global. Y claro, si miramos el mercado, sabemos que Donald Trump fue muy hábil manipulando el mercado en lo que se refiere al precio del petróleo, Mexi. But what Robert Kagan said is a totally different story when it comes to the price of oil. He said that the price that you're seeing is not the real price of oil. And in his understanding, the price of oil is something like 150. Is the real price of oil. So do you think that this sort of continuation of the war they're going to continue with it? No sé cuánto tiempo la economía de Estados Unidos va a poder sostener a Donald Trump. Y conocemos a la gente, conocemos las encuestas en Estados Unidos, pero tiene que haber algún tipo de cálculo en lo que respecta a la economía global. ¿Cree que eso existe, en su opinión, en su evaluación? En la alineación del liderazgo de Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, creo que tienen la idea, pero en realidad son dos ideas. La primera es que no tienen que preocuparse por el precio de la gasolina, ni por la inflación, ni por ese 4,2% que se anunció ayer, ni por la inflación más alta que con toda razón esperamos para los meses de verano. No tienen que preocuparse porque el pueblo estadounidense no podrá echarlos del cargo en noviembre. Si sienten que tienen el control, que ya tienen en marcha los mecanismos de recuento automático y las distintas formas de corrupción que van asociadas a eso. Y lo digo habiendo estado muy implicado en la política electoral. Sé cómo funciona el voto. He participado personalmente en ello. Así que sé muy bien que si controlas el proceso de votación, puedes conseguir prácticamente el resultado que quieras. Si están convencidos de que pueden hacerlo, de que tendrán el dinero y el personal necesario, entonces no tienen de qué preocuparse. En ese caso, los iraníes habrán cometido un error, porque habrán subestimado el daño económico que puede causar la inflación. Y recordemos que la inflación siempre fue, como bien sabían sus buenos críticos, tanto una guerra de clases como un fenómeno económico.
Quiero decir, siendo muy claro, a la gente rica no le importa que haya inflación, porque ya tiene mecanismos para aumentar sus ingresos al mismo ritmo que suben los precios. La clase trabajadora, en cambio, ya sea porque son empleados o porque están atados a un convenio sindical que dura 3 o 4 años, no está en condiciones de subir sus precios, el precio de su fuerza de trabajo, sus sueldos y salarios, al mismo ritmo que suben los precios. La inflación tiende a redistribuir la riqueza desde las clases bajas y medias hacia la parte alta. Eso significa que quienes toman las decisiones suelen sentir menos presión por la inflación que el resto de la gente. Es una forma de perjudicar al resto de la población. Esa es una posibilidad. La otra, por supuesto, es que se equivoquen y que no consigan controlar las elecciones, y que el señor Trump, que de todos modos no puede presentarse a la reelección, haya decidido jugar todo porque en realidad ya ha terminado. Después de estas elecciones será un presidente en funciones, y tradicionalmente eso significa que puede hacer muy poco. Y como su popularidad es más baja que nunca, y la comunidad MAGA es más pequeña que nunca, no parece que le espere un futuro muy feliz. Así que ha decidido aguantar aquí y al menos intentar caer con estrépito en lugar de hacerlo en silencio. Si ese es el caso, piensa en la ironía. Serán los otros republicanos, temerosos de ser derrotados junto a él, los que tendrán que convencerle de adoptar alguna estrategia de compromiso, como declarar la victoria sobre Irán, algo que, por cierto, ya hace casi todos los días. No tienes ejército, no tienes marina, todo eso no tiene ninguna relevancia para la situación, pero lo usa como una forma de repetir una y otra vez que él es el ganador, que él es el ganador, que él es el ganador. Ya sabes, eso es lo que siempre ha querido. Mira, todos los grandes negocios en los que ha estado metido han acabado en bancarrota, pero él siempre es el ganador. Es así, si consigue hacer eso, salvará a los otros republicanos. Si no, se enfrentan a una situación muy peligrosa para ellos. Porque si hay una victoria aplastante en noviembre, y recordemos que no falta tanto, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses, básicamente 5 meses. Y si viste los resultados de las elecciones, por ejemplo, del candidato al Senado Graham Plattner en Maine, verás que es alguien que si lo eliges, y eliges a gente como él, no van a tener simplemente un programa distinto. Van a hacer con las acciones de Trump lo mismo que Trump hizo con Biden y con Obama. La mitad de lo que ha hecho Trump ha sido revertir lo de Biden y Obama. Y lo que verás con gente como Plattner será la reversión de todo lo que hizo Trump. Y para muchos de ellos, y aquí incluyo al gran sector empresarial, no quieren que se dé marcha atrás en esas rebajas fiscales de 2017, ni en la gran y, como ellos dicen, hermosa ley fiscal del año pasado. Quieren mantenerlas. No quieren que entre gente que las deshaga. Richard, has mencionado el factor tiempo, y creo que ahí está la clave. Trump puede que no solo se preocupe por los multimillonarios, sino sobre todo por los mercados de acciones y de bonos. Y eso va a ser muy importante para el momento en que actúe, porque creo que él se da cuenta, Trump y sus asesores se dan cuenta, de que el tiempo no juega a favor de Estados Unidos en su enfrentamiento con Irán. Pienso que cuanto más se alargue esto, más se acercará a Estados Unidos al precipicio energético del que hablan los directivos de las petroleras, los analistas del precio del petróleo y otras publicaciones. Dicen que probablemente llegará en cualquier momento entre el 4 y mediados de julio, cuando se agote la Reserva Nacional de Petróleo y ya no se puedan mantener artificialmente bajos los precios vendiendo crudo de esa reserva. En ese momento, los precios del petróleo van a subir de forma muy brusca,
hasta un punto en el que será necesario cerrar grandes sectores industriales. Y los más afectados serán precisamente los que representan la mayor ventaja política de Trump, su apoyo en las regiones agrícolas del país. En el oeste y el noroeste, las quiebras de explotaciones agrícolas ya se han disparado, porque los agricultores no pueden obtener beneficios plantando este año si tienen que pagar los precios cada vez más altos de los fertilizantes, de la maquinaria de recolección y del coste de financiar por adelantado la venta de sus cosechas, lo que les obliga a endeudarse con los bancos y con los grandes distribuidores agrícolas. Así que esto está obligando a Trump, básicamente, a tomar la misma respuesta de emergencia que ha estado aplicando hasta ahora. Tienen un límite de tiempo para cuánto pueden mantener la presión sobre Irán. Y creo que eso explica por qué Trump está sacando el tema de la supuesta bomba atómica. Trump ha dicho que no puede haber ningún acuerdo a menos que se aborde lo que, según él, era el principal problema: que Irán tuviera una bomba atómica. Pero lo que hace que todo esto sea tan ficticio es que, en primer lugar, impide que cualquier posible debate sobre un ataque pueda considerarse una forma de resolver el problema. Eso significa que Trump nunca esperó que la negociación llegara realmente a una solución. Por eso sacó el tema nuclear. Pero además, en los 2 últimos días, Seymour Hersh ha publicado en su Substack que Trump ha hablado con su equipo sobre la posibilidad de usar una bomba atómica contra Irán, en su desesperación por acabar la guerra a tiempo, antes de que Irán siga bloqueando el comercio de petróleo de los países árabes de la OPEP y provoque esa subida del precio del petróleo que va a tener efectos económicos devastadores, de los que ya hemos hablado antes, no solo en la economía estadounidense, sino también en otras economías. Creo que me sorprende un poco que Irán no haya respondido lo siguiente desde el principio. Por supuesto, estamos dispuestos a aceptar todas vuestras propuestas sobre qué hacer con el enriquecimiento de uranio y detener la bomba atómica. Aceptamos cualquier acuerdo que se aplique igualmente a Israel con sus 200 bombas atómicas, según los informes. Porque Israel es un país terrorista que está amenazando con bombardear Irán, con el que está en guerra. Estados Unidos tiene cientos de bombas atómicas. También está en guerra con Irán. Irán no solo no tiene bombas atómicas, sino que, según el resumen de Tulsi Gabbard de todas las agencias de inteligencia, no ha hecho ningún esfuerzo por desarrollar una bomba atómica en los últimos años. Yo pienso, ¿por qué Irán no saca simplemente el tema de la mesa diciendo, vamos a renunciar a todas nuestras bombas atómicas e incluso a nuestro uranio enriquecido si Israel hace lo mismo? Somos el país amenazado por una bomba atómica, bajo ataque. No somos los atacantes en esta guerra. Nos atacan 2 países con bombas atómicas que además están hablando de usarlas, y aún así actúan como si el problema fuéramos nosotros. Esto es un punto de ruptura desde el principio, y estoy seguro de que lo han dicho, aunque sea de forma indirecta. Los intermediarios pakistaníes han intentado decir algo como, bueno, ¿podéis seguir hablando? Y creo que, vale, Irán ha seguido hablando porque pienso que China quiere que siga hablando. Y supongo que China es una de las incógnitas en todo esto. Algunos de tus invitados han señalado que parece que China ha estado dando a Irán indicaciones sobre dónde atacar a los aviones estadounidenses. ¿De dónde salen esos aviones? Y aunque Estados Unidos se ha centrado en destruir el radar defensivo de Irán, está diciendo que la defensa de su propio país es una señal de ataque, porque al intentar defenderse, lo que en realidad haces es prepararte para contraatacarnos cuando nosotros te ataquemos. Esto es otra vez un doble pensamiento orwelliano. De repente, la defensa se interpreta como agresión. Y creo que probablemente China, y estoy seguro de que Rusia también,
tienen un interés claro en evitar que Irán sea capturado por Estados Unidos, ocupado por Estados Unidos, y que después se lance un ataque al estilo ucraniano contra Rusia desde el sur, avanzando hacia el norte a través de Azerbaiyán hasta llegar a Rusia. Esa urgencia en el momento es precisamente lo que hace que el tema nuclear sea tan apremiante. Y en la reunión de ayer en las Naciones Unidas con la Agencia Internacional de Energía Atómica, se dijo que Irán debe abrir su programa nuclear a la inspección y hacer lo mismo que hizo antes. Atomic energy to inspection and do what it did before. We have to talk to your nuclear scientists. Tenemos que hablar con vuestros científicos nucleares para poder dar sus nombres y direcciones a los asesinos israelíes y que los eliminen, porque cualquier doctor en física podría trabajar algún día en una bomba atómica. Y además, tenemos que asegurarnos de destruir también la clase iraní inteligente, educada, científica y de ingeniería para sentirnos seguros. De hecho, tenemos que simplemente borrar a Irán del mapa, o no nos sentiremos seguros. Nuestra seguridad depende de la destrucción atómica o de otro tipo de Irán. Básicamente esa es la política de negociación estadounidense, y creo que Irán, China, Rusia y el resto del mundo ya se han dado cuenta. Eso es lo que está en juego esta noche. Richard, en cuanto al momento, esto es lo que dijo Keith Kellogg. Michael mencionó el uso de armas nucleares, y esto fue lo que dijo el general Keith Kellogg en Fox News. Básicamente, está hablando en el mismo sentido, hablando sobre el uso de armas nucleares. El trabajo de mantener una guerra prolongada no es el modo estadounidense de hacer la guerra. Es un tipo de guerra al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas con lo que hicimos en Afganistán o en Irak. Deberíamos volver a cómo lo hacíamos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Terminar el trabajo, guerra total, arrasarlos y decirles, si queréis sentaros a hablar con nosotros, ya tenéis nuestro número. Pero hasta entonces se acabó, porque ahora mismo estamos jugando a su juego, no al nuestro, y juguemos al nuestro y obliguémosles a venir a nosotros. Dijo Richard, so básicamente está enmendando el uso de armas nucleares. Adelante. Sí, esto es lo que hace un imperio. El imperio se convierte en el contexto. El elefante en la habitación, del que nadie habla, es el imperio. Que Irán tuviera la idea, allá por 1953, de nacionalizar el petróleo fue una violación del imperio. Como Michael no deja de recordarnos, el imperio quiere controlar el petróleo. Cualquiera que interfiera con eso se considera con razón una amenaza para el imperio. Y para hacer que tu gente lo entienda, aunque pueda estar confundida, porque el país gestiona su propio petróleo, porque es un país pobre, porque todo se hizo de forma democrática, esas distracciones se superan con lo que es un exceso retórico. Dicen que están fabricando una bomba atómica, que están masacrando a niños pequeños, que están, haciendo lo que sea necesario. Durante su época imperial, Estados Unidos retrataba a cualquiera que desafiara ese imperio como un monstruo. Todo el mundo era otra vez José Stalin. Ahora el señor Putin es Stalin, solo que se escribe distinto. Saddam Hussein fue otro Hitler. Y ya sabes, Gaddafi en Libia, otro más. Literalmente los periódicos estaban llenos de comparaciones. Este es Hitler. Vamos a deshacernos de Hitler. Por eso ese general turco del que hablabas tiene que referirse a la Segunda Guerra Mundial. Es la última guerra que Estados Unidos fue capaz de ganar. Pero se le escapa un pequeño detalle. En la Segunda Guerra Mundial, el número oficial de rusos muertos ronda los 25 millones de personas. El número de alemanes muertos está en torno a los 8 millones. ¿Sabes cuántos estadounidenses murieron? 400,000 personas. ¿Lo entiendes? La gente tiene alguna idea de lo que significa una guerra cuando tienes 25 millones de muertos a tu alrededor. La guerra se libró de un lado a otro, desde la frontera hasta Moscú y luego de vuelta. Por eso murieron 25 millones de personas.
Ningún ruso puede afrontar la guerra como lo hacen los estadounidenses. Ellos apenas la sintieron. Después de Pearl Harbor, no cayó ni una bomba en Estados Unidos. No se destruyó ninguna estación de tren. No se borró del mapa ninguna escuela infantil. Nada. La guerra devolvió el trabajo a los estadounidenses. Económicamente fue positiva, igual que por cierto lo ha sido para Rusia en Ucrania, para gran disgusto de los estadounidenses. Pero sí, él quiere que jueguen al estilo americano. Quiere que todo se base en el poder aéreo. He wants it to be all about air power. And he doesn't understand, there's an old joke in military science. Y él no lo entiende. Hay un viejo chiste en la ciencia militar que dice que cada guerra se libra con las mejores armas de la guerra anterior. ¿Por qué? Porque quienes ganaron la última guerra tienden a quedarse con las armas que les ayudaron a ganarla. Pero los que la perdieron suelen trabajar en armas que nadie ha usado antes, porque eso les permitirá hacerlo mejor la próxima vez. Irán ha tenido 75 años para averiguar cuáles son las armas que puede usar. Y cerrar el estrecho de Hormuz es un arma que pueden usar. Además, tienen sus montañas y su vasto territorio, donde pueden ocultar silos de misiles reales y silos falsos, uno al lado del otro, haciendo que el poder aéreo estadounidense sea muchísimo menos eficaz de lo que sería de otro modo. Eso tuvieron que descubrirlo. They had to figure that out. It's a little bit like, for your audience, Es un poco como, para tu audiencia, el resurgir de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron porque se decían entre ellos, Estados Unidos es el imperio dominante. Si queremos construir nuestro sistema capitalista, tenemos que producir lo que producen los estadounidenses, pero mejor o más barato, o mejor aún, las dos cosas, mejor y más barato. Y por eso todos conducimos Toyotas. Lo entendieron. Los alemanes también lo entendieron con el Volkswagen. De otro modo, no se puede explicar por qué, y ya sabes, tú, yo y Michael lo comentamos la semana pasada, por qué países como China, que no recibieron ninguna ayuda para su desarrollo económico por parte de Occidente, ni el Plan Marshall, ni un ejército de jóvenes intelectuales que vinieran a ayudarles a aumentar su tasa de ahorro o su inversión. ¿Por qué le fue mejor a China? Porque China no tuvo referencias en ese proceso. had no interference with this. We either defeat the West. O derrotamos a Occidente produciendo bienes y servicios mejores y más baratos, o ambas cosas, o volveremos a ser derrotados, como en esos 100 años de humillación de los que habla Xi Jinping. Es muy parecido a lo que ocurre con Irán. Y el último punto, quizá el más importante al final, es que no se puede derrotar a Irán. Ese es el problema. El problema para Estados Unidos es que no puede hacerlo. China va a fabricar drones, misiles, lo que sea, para siempre. Tiene una base industrial más grande que cualquier país de Occidente, o incluso que todos los grandes países occidentales juntos. Y ni siquiera estoy hablando de Rusia, solo de China. Che, tiene una frontera enorme con Rusia, lo que significa que puede enviar los drones, los misiles y todo lo demás fácilmente a manos de Rusia. Y Rusia comparte el mar Caspio con Irán. Russia shares the Caspian Sea with Iran. The boats can go from a Russian port on the Caspian Sea. Los barcos pueden salir de un puerto ruso en el mar Caspio y llegar hasta justo al norte de Teherán, también en el Caspio, llevando todos los misiles y drones. ¿Quién va a detener eso? ¿Qué van a hacer los Estados Unidos? Bueno, en la vida de fantasía de ese general senil que acabáis de tener, van a llevarles una guerra. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a bombardear Rusia y China? Entonces se acabó. Ellos ya tienen los medios para bloquearte, para repetirlo, para hacerte lo mismo que tú estás dispuesto a hacerles a ellos. Así que es una receta para la autodestrucción, o no significa nada. Y ese hombre es demasiado mayor para darse cuenta de lo que está haciendo. Está proponiendo un callejón sin salida para todos, o un fracaso. Esas son las opciones que deja. Y puede que le sorprenda que nadie en Washington le escuche, pero a mí no, porque es y sería una completa pérdida de tiempo. Me alegra que menciones el poder aéreo, Richard.
porque en realidad es el único arma que pueden usar los Estados Unidos. Pero el poder aéreo no puede derrotar a un país, como acabas de señalar. Solo una ocupación militar con un ejército puede hacerlo. Así que la única forma de que Estados Unidos gane esta guerra es destruyendo Irán. Si no puede controlar y quedarse con su petróleo, entonces lo destruye, porque ese petróleo es la principal fuente que impide a Estados Unidos dominar todo el comercio mundial de petróleo fuera de Rusia, a la que ya ha sancionado. Y mientras no pueda impedir que Irán, junto con Rusia, sea un proveedor alternativo de petróleo, Estados Unidos no podrá convertir completamente el comercio del petróleo en un arma de presión contra otros países, para amenazarlos con cortarles la energía y provocar una crisis si no siguen la política estadounidense. Bueno, esto significa que vamos a ver el poder aéreo durante todo el tiempo que sea posible, porque no veo ninguna invasión, salvo quizá una invasión suicida de la isla de Karg, justo en el estrecho de Hormuz. La pregunta es, ¿responderá Irán atacando no solo a los aviones, como ya ha hecho, sino también a los portaaviones que están detrás de todo esto y que se supone que lanzan parte de las bombas? ¿Qué harán Rusia y China para proteger a Irán de esos portaaviones y de esos otros bombarderos, aparte de darle a Irán las coordenadas de los aviones cisterna y de los demás aviones que, en las últimas 24 horas, han llegado desde Europa Occidental y desde el Océano Índico hacia Irán? Aparte de la destrucción con la bomba atómica en Irán, Estados Unidos está intentando centrarse en sus instalaciones de agua, en sus plantas de desalinización. Ya lo ha estado haciendo en las últimas 48 horas. Eso va en contra de las leyes de la guerra. ¿Responderá Irán destruyendo las plantas de desalinización de agua en los Emiratos y en los países vecinos? No creo que lo haga contra Arabia Saudí, pero sí contra los países que están más activos apoyando a Estados Unidos e Israel, porque ahí es donde están todas sus inversiones de capital, en los Emiratos. Por eso están colaborando con el yerno de Donald Trump, Kushner, para desarrollar la famosa isla albanesa de la que tanto se ha hablado en las noticias. Entonces, ¿bombardeará Irán esas plantas? Sería una especie de simetría con lo que Estados Unidos e Israel han estado intentando hacer. Está sufriendo una sequía. Este tipo de daños medioambientales, todas las reglas de la guerra están siendo violadas por Estados Unidos e Israel, y el resto del mundo sigue mirando sin hacer nada. Y acabo de comprobarlo mientras hablábamos. Mientras estamos hablando, el mercado bursátil estadounidense ha subido aún más. Los tipos de interés de los bonos a largo plazo han estado bajando. Todo el mundo cree, cuando digo todo el mundo, me refiero al conjunto de los inversores en acciones y bonos en Estados Unidos, y parece que también en el resto del mundo, que Donald Trump, en los próximos días, puede realmente negociar con bombas, como él mismo dijo, contra Irán, y poner fin a la guerra. Esto parece una fantasía. No puedo imaginar que Irán vaya a dejar que lo destruyan, o que si realmente se ve amenazado, China y Rusia vayan a permitir su propia destrucción. Porque eso sería ceder todo el poder de controlar el comercio del petróleo y a través de él, el sistema financiero internacional, a Estados Unidos. Esto es un pulso entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, podemos llamarlo Occidente, junto con Japón, Corea del Sur y Filipinas, contra todo el resto del mundo. Y parece que todo el resto del mundo y también la clase inversora están paralizados, sin hacer nada ante todo esto. Como viste en la votación de Naciones Unidas de ayer, de la que hablé antes, la Autoridad de Energía Atómica intenta decir que todo esto tiene que ver con que Irán quiere bombardear a Israel y con Estados Unidos y sus aliados. Pero no tiene nada que ver con el petróleo. Esa es una cuestión secundaria.
Ya llegaremos a eso después de pasar los próximos 10 años discutiendo si Israel tiene que unirse a la Autoridad de Energía Atómica, dejar entrar a sus inspectores y desmantelar sus 200 bombas atómicas, cosa que, por supuesto, no llevará a ninguna parte. Todo esto es una cortina de humo tan transparente. Supongo que eso significa que en realidad no es una cortina de humo, que uno solo puede asombrarse ante la inacción y la parálisis en la que está sumido el resto del mundo ahora mismo. Richard, hace apenas unos momentos Donald Trump dijo, mi preferencia siempre ha sido tomar la isla Hawk. Una vez que lo haces, lleva un poco más de tiempo, pero está garantizado y generará una enorme fortuna. Pero no sé si Estados Unidos tiene el valor para hacerlo, siendo sincero contigo. Eso fue lo que dijo, y luego continuó. Si fuera yo, habríamos conquistado Vietnam en 3 o 4 meses. Siguió con esa idea. Es increíble cómo está conectando Irán con Vietnam, y cómo cree que podría ser algo así. Sabemos las bajas que hubo en Vietnam. Irán no es lo mismo. Adelante. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, nadie debería sorprenderse. Es una mentalidad imperialista. En la época de la Guerra de Vietnam, en 1975, si hablabas con gente de esa mentalidad, el señor Trump en aquel entonces, que no era más que un joven playboy, o peor aún, si tuvo algo que ver con Epstein, tanto como parece, él y otros como él decían lo siguiente. Estaban por todas partes. El razonamiento era así. Podríamos haber derrotado al Viet Cong. En 2 o 3 meses podríamos haberlos bombardeado hasta la edad de piedra. No lo hicimos. Podríamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Entonces la pregunta es, ¿quién se echó atrás? ¿Quién es el chivo expiatorio que, entre comillas, perdió Vietnam por nosotros? Esa ha sido la queja de este tipo de gente en todos los temas, desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno estudia la historia de la República Popular China, en cuanto Mao Zedong ganó la Guerra Civil y la Revolución, se celebraron audiencias en el Congreso de Estados Unidos. El título de esas audiencias era ¿Quién perdió China? Harry Dexter White, un político muy conocido del Departamento de Estado, perdió su carrera porque en algún momento participó en ciertas negociaciones, y así la mentalidad republicana del señor Trump pudo señalarlo como el malo de la historia. Quizá era un hombre joven. De joven, tal vez no era políticamente activo en la izquierda. Da igual. Siempre es la misma historia. Podríamos haber ganado en Afganistán. Podríamos haber ganado en Irak, podríamos haber ganado en Ucrania, pero no luchamos de la manera correcta, y alguien nos traicionó. Entonces vas, buscas a quien sea que te opones y tratas de echarle la culpa, y haces un buen esfuerzo. Es la misma historia, el señor Trump no pudo inventar una historia nueva, no tiene la capacidad, nunca la tuvo. Repite historias viejas, eso es todo lo que ha hecho siempre, y eso es lo que está haciendo ahora. Otra historia de si pudiera hacer lo que hay que hacer, pero no creo que los demócratas, o quizá ni siquiera todo el pueblo estadounidense, tengan ahora el valor suficiente para hacer lo que él considera lo correcto. Es infantil, es viejo, es aburrido. Esa es de verdad la mejor reacción. Si quieres entender la economía mundial, lo primero es darte cuenta de algo. Hay un país que tiene 750 bases militares repartidas por todo el mundo. Ningún otro país tiene nada que se le parezca. Ese país son los Estados Unidos. China tiene una base en Djibouti, una sola. Estados Unidos tiene 750. Eso es un imperio sin puestos fronterizos. Los romanos mantenían puestos por toda Europa cuando tenían su imperio. Los otomanos lo hicieron por todas partes cuando tuvieron el suyo. Los persas, si me permites, también lo hicieron cuando tuvieron un imperio. Y Estados Unidos lo está haciendo ahora. Y un imperio trata a cualquiera, en cualquier lugar, que quiera desarrollar su propia economía, su política o su cultura de forma independiente de ese imperio como una amenaza, y los trata así. Pero lo importante,
Lo importante es que tenemos que cuestionar constantemente las suposiciones no dichas que hay detrás de todo esto. The unspoken assumptions here. There was a revealing moment about a week ago. Hubo un momento muy revelador hace como una semana, cuando el señor Trump, en una rueda de prensa, todo el mundo hablaba del estrecho de Hormuz. Entonces un periodista le preguntó, ¿y qué pasa con los iraníes? Los iraníes van a cobrar una tasa por cada barco que use ese paso. Ah, dijo él, no pueden hacer eso. No pueden. Y luego añadió, porque como ya he dicho, no es precisamente el más listo del grupo, dijo, eso va contra el derecho internacional. El señor Trump, lo dijo así. Y después añadió que el paso por ahí tiene que ser libre, que nadie puede controlarlo. Pero que no hay de qué preocuparse, porque nosotros, los estadounidenses, vigilaremos sus palabras, nuestro ojo, esa zona, y no dejaremos que nadie, en otras palabras, nadie que quiera tener control sobre algo, ponga en peligro el hecho de que nosotros lo tenemos o lo queremos. Y si lo haces, te bombardeamos. Michael tiene toda la razón. Si cuestionas al imperio, te bombardean. You question the empire, you get bombed. That's it, bomb. You know, and then we're going to bomb you. Eso es una bomba. Y luego decimos, vamos a bombardearte hasta que digas, por favor, no nos bombardees más. Y entonces respondemos, de acuerdo, esto es lo que tienes que hacer, y dejaremos de bombardearte. Es exactamente el juego mafioso más antiguo del mundo. Es como cuando a la pequeña tintorería la visitan dos hombres con gabardina, que le explican al dueño, vamos a pasar una vez por semana a recoger $500 de tu pago del seguro. Y el tintorero pregunta, ¿para qué necesito un seguro? Ellos sonríen y dicen, lo necesitas con nosotros. Si no pagas, te mostraremos por qué lo necesitas. Pues eso es lo que está pasando. El único problema, con China, con Rusia, con los BRICS, es que todo esto está llegando a su fin, poco a poco y con dolor. Y ese es el gran asunto que no va a desaparecer, pase lo que pase en Irán. Will not go away, no matter what happens in Iran. Well, so where is all of this leading? I think the world needs ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Creo que el mundo necesita una comisión al estilo de Nuremberg cuando termine la guerra, para presentar cargos por crímenes de guerra contra los responsables de este conflicto. Sabemos quiénes son. Y esa comisión podría, en principio, otorgar reparaciones. Así ha sido en las grandes guerras desde la franco-prusiana de 1871. Reparaciones. La Primera Guerra Mundial. Reparaciones. El problema es cómo cobrarlas y cómo llevar realmente a juicio a las personas acusadas de crímenes de guerra si tienen refugio y protección en Estados Unidos. La única manera de poner un verdadero punto final a todo esto es aislar a Estados Unidos. all of this is to isolate the United States. It's been trying to isolate all other countries by Ha estado intentando aislar a todos los demás países imponiendo sanciones, apropiándose de los depósitos, de las reservas de oro, de los recursos petroleros y de cualquier otra cosa que pertenezca a otros países. Los demás países deberían tratar a Estados Unidos como las sociedades antiguas trataban a los infractores de la ley. Los exiliaban. En el mundo antiguo existían ciudades de refugio a las que se enviaba a esas personas. Hoy no tenemos algo así, pero creo que la única forma de hacer cumplir una resolución del derecho internacional para evitar que lo que está ocurriendo vuelva a repetirse es crear una comisión de crímenes de guerra, una comisión de reparaciones y dotarlas de autoridad para indemnizar a las víctimas de la guerra emprendida por Estados Unidos, Israel y los países de Europa Occidental, miembros de la OTAN, contra Irán y contra otros países que han resultado perjudicados por todo esto. Esta va a ser la tarea que va a transformar o bien a las Naciones Unidas, o bien a llevar a la creación de un nuevo organismo internacional que tenga el poder de hacer cumplir las normas, ese poder que las Naciones Unidas nunca tuvieron, y que esté libre de la corrupción y la podredumbre que han permitido a la ONU culpar a Irán incluso por permitir que Trump tuviera esa pesadilla fantasiosa de que Irán podría hacerle a Estados Unidos e Israel lo que Estados Unidos e Israel planean, esperan y desean hacerle a Irán, borrarlo del mapa con armas atómicas.
Esa es la magnitud de la lucha que tiene ahora mismo ante sí el resto del mundo y que debe resolverse. The fight before the rest of the world right now that must be solved. Yeah, and I can only add that I share Michael's view. Solo puedo añadir que comparto la opinión de Michael. Ojalá pudiera hacerse. Ojalá pudiera haberse hecho ayer. Pero la verdad es que aún no estamos en ese punto. Lo que estamos viendo es un proceso lento, desesperadamente lento, en el que China, Rusia y los BRICS están gestionando a este gobierno de Estados Unidos cada vez más fuera de control, moviéndose a su alrededor, ayudándose mutuamente a compensar las sanciones y todo lo demás que el imperio intenta hacer. Pero creo que ahora sí se puede decir, y no lo habría dicho hace apenas 1 o 2 años, que a medida que observo cómo se desarrollan las cosas, resulta cada vez más evidente que la combinación de China, Rusia y los BRICS está convirtiendo el programa estadounidense de aislar a todos los que amenazan al imperio en un programa que irónicamente está sirviendo para aislar a Estados Unidos, no a ellos. Looking to isolate the United States, not them. You are destroying yourself. Te estás destruyendo a ti mismo, librando guerras comerciales y de aranceles. Son medidas vagas, gestuales y totalmente insuficientes. Y además declaras la guerra a Irán, o a Venezuela, o a Cuba. Fíjate otra vez, el gran imperio libra guerras contra sus subordinados más pequeños y pobres, Vietnam, Afganistán, Irak. Sí, Irán está algo más desarrollado, y mira cuánto más problema les está causando, cuánto puede Irán resistir. No quiero restarle mérito a Irán, pero en parte es por los BRICS, de los que Irán fue uno de los primeros miembros, y también por Rusia, por China y por otros. A Estados Unidos le resulta cada vez más difícil. The United States has a harder and harder time. That's why it has to vaguely suggest it's going to retreat. Por eso tiene que dar a entender, de forma un poco vaga, que va a replegarse hacia el hemisferio occidental. Aún no tiene que hacerlo. No lo va a hacer todavía. Va a intentar mantenerse en otros lugares, como en Oriente Medio. Pero está en apuros. Michael tenía razón. Necesitas un ejército. Por eso nunca vas a poder controlar bien Venezuela, porque no puedes llevar un ejército allí. Hay demasiada gente que dispararía contra ese ejército. Así que sí, puedes capturar al presidente, pero no puedes. Quizá hagas algo parecido en Irán también. ¿Quién sabe? Estamos viendo el declive de un imperio. En mi opinión, ese ha sido el tema central de todo lo que hemos estado hablando durante el último año o 2. Of everything we have talked about over the last year or two. Yeah. Sí. Muchísimas gracias, Richard y Michael, por como solo soy. Adi fue muy sench, como espero. As always. Hablamos la próxima semana. Sí, nos vemos pronto. Adiós.